Sistema de juego. Los pingos se ven en la cancha. Sistema de juego. Temporada 2022. Fecha número 21. Nacido en Rosario a inicios de 1990, nuestro invitado de esta fecha es parte integrante de la interesante camada de tenistas argentinos nacidos en aquel año, como Diego Schwartzman y Federico Del Bonis, entre otros. Zurdo, de juego sólido y equilibrado. Con 16 títulos, por lo menos hasta el momento de esta charla, se constituye como el tercer argentino más ganador en la historia del Challenger Tour, a solo 3 trofeos de quien mayor cantidad ostenta, Carlos Berlocq. Representando a nuestro país, obtuvo 2 medallas de oro, una en singles y otra en dobles, en los Juegos Suramericanos del año 2014. También se colgó la dorada con la celeste y blanca en los Juegos Panamericanos de 2015. En dichos Juegos, tanto aquel año como en 2019, fue también medalla de plata en dobles, junto a Guido Andreozzi. Profesional desde 2008 y contando hasta la fecha con 16 participaciones en torneos de Grand Slam, su mejor posición en el ranking ATP la consiguió a fines de 2016, cuando se ubicó en el puesto número 55. Sistema de juego. Fecha número 21. Hoy nos saca a la T Facundo Bagnis. Hola Facu, ¿cómo estás? Hola Jonathan, ¿cómo va? Todo muy bien por acá, gracias. Me alegro muchísimo, de verdad, de escucharte y de este tiempo que nos regalás. Es una gran alegría poder conversar con vos, así que, como siempre digo, y hoy te vas a dar cuenta por qué más que nunca hoy, gracias por el tiempo. Sabés que siempre para arrancar las conversaciones yo me tomo unos 20 segundos para contar a los invitados cuál es el sistema de juego de este podcast, que se basa en 2 pilares fundamentales. El primero siempre es el invitado, en este caso vos, Facundo Bagnis. El otro es el tema que elegimos como eje central de cada charla, que en esta oportunidad será justamente el tiempo. A mí siempre me llamó especialmente la atención la noción de tiempo, ¿no? ¿Qué es mucho, qué es poco, qué es rápido, qué es lento? Viste que a veces cuando uno disfruta, 1 hora pasa volando y cuando uno padece, 1 hora puede ser una tortura. Y fíjate que yo tengo 39 años, vos tenés 32, y yo te escuché hace 1 año, cuando tenías 31, decir exactamente lo siguiente. Vos dijiste, soy viejo para el circuito, pero me siento súper joven. Y eso a mí me despertó el deseo de hablar sobre el tiempo, del circuito, de la carrera profesional, de la vejez deportiva, de la juventud que tenés, en definitiva también, de los tiempos del deportista, de cómo se manejan dentro de la cancha, pero sobre todo fuera de ella. Por eso, lo primero que te quiero preguntar, justamente en base a esta percepción tan personal que uno tiene del tiempo, es una pregunta doble, 2 en 1. Una parte muy objetiva, la otra muy subjetiva. La parte objetiva es cuánto tiempo llevas de carrera y la parte subjetiva es cuánto tiempo sentís llevar de carrera, íntimamente. Bueno, la verdad que la pregunta es súper interesante y agradezco que la puedas hacer y la podamos traer a la conversación y me alegra que sea el eje de la entrevista. Qué bueno. Me recordaba cuando hace 1 año, como vos decís, por ahí tenía esa declaración, ¿no? Y se me venía el tiempo atrás y los recuerdos. Y bueno, respondiéndote, objetivamente, soy profesional hace 15 años. A los 17 años saqué mi primer punto ATP, entonces la Asociación de Tenistas Profesionales considera que ya te convertís en profesional, donde es el primer y pequeño ingreso monetario para el tenista. Y yo me considero, subjetivamente, me considero profesional unos años atrás de eso. Podría llegar a decir a los 16 y medio, fines de los 15, donde realmente empecé a encarar con seriedad la posibilidad de dedicarme al tenis, ¿no? Si bien comencé a jugar a los 7 años y a los 10 ya estaba compitiendo a nivel provincial, después
al poquito tiempo a nivel nacional y a los 14 a nivel sudamericano. Siempre fui un dudoso de si encaminarme en el rubro del profesionalismo, sobre todo de donde vengo, ¿no? Soy de un pueblo muy, muy chiquito, de Armstrong, de la provincia de Santa Fe, y bueno, y a mí no me llegaba la información. Si bien veía en la televisión lo que era el tenista profesional, era muy poco lo que tanto mi familia como mi entrenador y yo recibíamos acerca de la posibilidad de ser profesional o de qué manera, o al menos cuál era un mínimo camino por cómo convertirse en tenista profesional. Y siempre me consideré un fan de los deportes, y el tenis fue el que obviamente me arraigó toda mi vida, pero es un deporte que no es el que por ahí menos veo, o el que por ahí menos me interesa. Incluso en su momento era difícil que me siente delante del televisor y me entretenga viendo un partido de tenis. Lo único que en ese momento, cuando era más chico, me captaba la atención eran las Copas Davis, sobre todo los partidos de dobles, y ver jugar a un australiano que su nombre es Patrick Rafter, que tenía un estilo muy particular. Él jugaba con saque y volea, y bueno, para mí era muy llamativo, me llamaba mucho la atención, y eran de esos dos los marcadores que hacían que yo pudiese estar un rato frente al televisor. Si no, siempre venía por el lado del fútbol o incluso por otros deportes. Pero nunca me consideré un fan, entonces hasta los 16 años y medio, siempre estaba esa duda de si encaminarme dentro de lo que podía llegar a ser el mundo de un tenista profesional o no. Entiendo incluso, en base a esto que decís, que vos tuviste en un momento que decidir entre el fútbol y el tenis. Entendiendo que te gusta más ver fútbol que tenis, ¿qué fue lo que te inclinó por el tenis entonces? ¿Tus capacidades? Porque entiendo que también eras muy bueno para el fútbol. Bueno, la verdad es que jugaba muy bien, y lo que tenía con respecto al equipo de fútbol es que tengo una cierta un cierto camino a lo que es por ahí el liderazgo. Sí. El tenis me hizo madurar mucho más temprano, incluso por ahí que mis compañeros de fútbol, porque obviamente competía solo dentro de la cancha. Entonces me acuerdo de ser un poco también el líder ahí en el vestuario, era un poco el capitán del equipo, y tenía una relación increíble con mis compañeros, de los cuales hoy mi grupo de amigos más íntimos vienen del equipo de fútbol de ese momento. Y la verdad que la familia estaba haciendo un esfuerzo enorme, yo también, para poder hacer las dos actividades. De hecho, en el tenis trataba de anotarme en la categoría superior, ahí en lo que era los torneos zonales. Primero porque ya mi entrenador quería que juegue con un nivel un poquito más alto, y segundo porque me daba la posibilidad de perder más rápido y llegar a la tarde a jugar al fútbol. Y bueno, mi viejo era el que salía corriendo para todos lados para llevarme de un lado para otro. Y cuando empecé con los torneos nacionales se empezaba a complicar demasiado. Ya empecé a faltar a los partidos de fútbol, y la verdad es que la decisión fue difícil. Yo estaba tenía 12 años y no estaba para nada seguro. Obviamente mi familia me dijo que la decisión iba a ser mía. Simplemente me aconsejaron que siguiera lo que a mí más me gustaba y lo que más disfrutaba. Y yo me acuerdo que fue un poco como una rebeldía. A veces cuando era chico era un poco el raro en el pueblo el que jugaba al tenis. Claro. Era el deporte que se veía medio de raro. No
no quiero entrar en ningún detalle de la característica, pero era Más como que todos los atípico. chicos jugaban al fútbol. Más atípico. Sí, y de hecho yo en mi pueblo arranqué y no tenía canchas de tenis en un principio. Me crié en los primeros años de mi vida yendo al pueblo de al lado, con mi entrenador de toda la vida a 13 kilómetros. Entonces me acuerdo que al principio me costó como ganarme ese respeto de decir, bueno, pero miren que yo juego bien al tenis, ¿no? Y antes se veía como eso, normal de chicos de 10 años, 9, 11, que me cargaban, ahí va el raro que juega al tenis. Incluso en fútbol me pasaba mucho eso, ¿viste? Que por ahí en la zona los equipos rivales me podían llegar a reconocer y los rivales, ¿viste? En un encontronazo, no, andate a jugar al tenis, ¿viste? Ese tipo de cosas. Claro. Y creo que fue un poco esa decisión, de decir, bueno, mira, yo lo voy a intentar por otro lado, por este lado que nadie lo intenta. Y bueno, obviamente no fue con una certeza total y con una convicción total. Era muy chico, y en ese momento me dolió mucho, mucho. Tener que, más que nada al deporte, también el grupo que se había hecho, mi equipo era muy bueno y por suerte nos iba muy bien, y de hecho mis amigos tuvieron una proyección muy buena, que casi hasta terminaron jugando en clubes y yéndose a probar y eso, y a mí me gustaba mucho y hasta el día de hoy es mi deporte favorito y lo vivo, pero diariamente. Ahora, yo pensaba, si ya es difícil tomar decisiones a los 32 o a los 39, a los 12 todavía es mucho más complicado. Yo alguna vez te escuché decir que vos arrancaste y siempre jugaste a nivel nacional, pero que habías arrancado tarde, y le pongo comillas a la palabra tarde, a nivel sudamericano. Ahora, ¿cuál es el momento para meterse en el deporte de alto rendimiento? ¿Puede un chico a los 12 años decidir? ¿Quién decide? ¿Cómo se define? ¿Cómo se identifica el momento? No, es imposible. La verdad es que me ha pasado que en el transcurso de mi carrera se me han acercado tanto a mí como a mis padres por ahí, padres de chicos más chicos que están haciendo sus primeros pasos y sus primeros años compitiendo a nivel nacional o sudamericano, y vienen simplemente con un consejo porque por ahí somos conocidos de la zona o tenemos algún conocido en común. Y es muy difícil aconsejar por un camino, porque realmente no hay un camino. Yo siempre le decía a mis compañeros o a la gente incluso de mi entorno, que al fin y al cabo siempre dejó que yo sea parte de mis propias decisiones, que a mí nunca me enseñaron a tomar esas decisiones. Simplemente yo tuve que hacerme la imaginación o tuve que sentirlo de adentro mío, y son decisiones difíciles y como hablábamos recién, con 12 años tal vez fue la primera, que nadie te enseña. Por ahí uno cuando está en la secundaria o entra en una facultad te guían por el camino de cómo hacer para ser arquitecto, cómo ser contador o cómo ser médico. Acá está el corazón, acá está el pulmón, hay que cortar, esta es la ley, hay que estudiarla, hay un culpable. Y en el camino del tenista, además de lo que uno aprende, ¿no?, dentro de la cancha, fuera de la cancha es súper difícil también. Recuerdo desde esta por ahí primera difícil decisión hasta el día de hoy tener millones de decisiones durante el año, durante mi carrera, a la cual vos decís, por favor, tírenme el manual de cómo salir de esta, de para qué lado disparar. Y bueno, eso es lo que va forjando también me parece, a un tenista o a un deportista individual, ¿no? Que es un poco su propio equipo, su propio jefe. Las decisiones, tanto dentro de la cancha como fuera, las tenemos que tomar por sí solo. Y bueno, realmente hoy le estoy agradecido a la carrera de tenista por cómo me forjó como persona, ¿no? En su momento eran decisiones súper difíciles que las odiaba y me hacían sentir dolores de cabeza o malos momentos, y hoy las agradezco por lo que me dieron como persona, ¿no? El tener que lidiar
con esos momentos, creo que me han ayudado mucho. Ahí está la madurez de la que hablabas, esa madurez incluso superior a tus compañeros jugando al fútbol por tener que transitar esas decisiones. Ahora, ¿vos creés que un chico a los 12 años está capacitado para decidir? Porque yo a veces pienso, cuando pienso en gente que a uno lo rodea que no es del todo buena, a veces pienso que a un chico lo pueden llevar a hacer cosas que no quiere. De pronto lo ven jugando bien al tenis y medio que lo fuerzan a jugar. Pero también es cierto que en algún punto hace falta que haya alguien al lado para ayudarlo a uno a decidir, siempre y cuando esa persona sea una persona que uno de verdad sienta confianza por esa persona. Ahora, para decidir meterse en el mundo de alto rendimiento, ¿cuánto te parece que tiene que ser propio del chico o la chica y cuánto del adulto que acompaña y que ayuda a crecer? Sí, justo con la respuesta anterior me quedó pendiente del comentario ese que en su momento yo viví como lo más lejano a ese escenario posible. Primero, porque eran otros años a los que transitamos hoy. Y segundo, de que por lo que te decía, mi pueblo, 12.000 habitantes, nunca nadie, no solo prácticamente no tuve ningún deportista que haya tenido éxito, sino que tampoco nadie que haya jugado el tenis. A ver, en ese momento nuestra guía era mi entrenador y yo tuve pero recontra remil suerte de que mi papá, obviamente sin saber, confió en él plenamente. Cerrábamos los ojos y seguíamos el consejo de él. Y esto fue hasta los 15, 16 años, donde él, por una razón de que dejó el tenis, no porque nosotros cortamos nuestro vínculo, no pudo ser más mi entrenador, porque también sincerizó con nosotros y nos dijo: mira, yo hasta acá llegué, no, la vida del tenis no es lo que quiero seguir, y incluso Facundo tal vez no puede seguir entrenando más conmigo porque no tengo las herramientas y porque el nivel en la zona tampoco está a la altura. Entonces tuvo la grandeza de dejarme, de abrirme las puertas para que yo vaya a otro lugar, y hasta el día de hoy es como un segundo padre para mí, como un tío. Tenemos una relación increíble. Su familia y mi familia vacacionamos juntos, salimos los fines de semana, vamos a comer cada vez que yo vuelvo al pueblo. Sigue siendo un poco mi consejero, no solo tenístico, sino también de la vida. Y bueno, esa relación se forjó gracias a la decisión que él tomó, gracias a la confianza que mi papá depositó en él. Y respondiendo en exactitud tu pregunta, la verdad que es imposible, porque hoy a chicos que son chicos, que tienen 12, 13, 14 años, ya se los pone en un mundo donde se los quiere convertir en casi profesionales, y no dejan de ser un chico que todavía, de la misma manera que me pasó a mí, no sabían qué hacer con su vida, en el sentido de que a esa edad todavía jugamos, queremos estar con nuestros amigos, queremos pasar momentos lindos de diversión, y no estamos para empezar a encaminar a ser profesionales y a trabajar del deporte que nos está haciendo divertir. Entonces es muy complicado, porque es verdad que, como decís vos, que también para entrar a alto rendimiento ya hay que empezar a educar a ese deportista en cómo hacer las cosas. Entonces es un mix que también depende mucho de la persona, en este caso de con qué chico estemos trabajando, y hay que ir con mucho cuidado con las personas idóneas, con ese entrenador de tenis, con ese padre que acompaña y no que se mete más allá del alambrado, con un psicólogo deportivo, si es necesario, con la contención de amigos y de familiares atrás. Yo siempre fui partidario de que nada, exactamente como empezaste vos la relación, de que no hay que, bueno, fue el consejo de mis padres, de que no hay que quemar etapas y de que no hay que apurarse, y por suerte y gracias a ellos yo tuve la posibilidad de jugar al fútbol hasta el tiempo máximo que se me lo permitió,
a compartir mucho tiempo con mis amigos, a terminar el colegio secundario, a irme de viaje de estudio en todos los viajes que pude, a ir a la cantidad mayor posible de cumpleaños de 15 que se me presentaban. Y sí, obviamente me perdí un montón de cosas que me hubiese gustado y que no fueron las cosas típicas de un adolescente, pero la verdad es que no me arrepiento de nada porque en su momento yo me sentía que, a comparación de mis compañeros, podía hacer un montón de esas cosas que a mí me divertían y que son parte de un preadolescente y son necesarias en la vida de cualquier adolescente, ¿no? Y bueno, y como te contaba, mi carrera como profesional o como inicio del alto rendimiento recién arrancó a finales de los 16, ya cuando me tuve que mudar para acá, para Buenos Aires. Está claro que tuviste la suerte de dar con las personas indicadas, la suerte, la fortuna y seguramente no solamente eso, ¿no? Uno sabe rodearse, uno también sabe evitar a ciertas personas que no valen la pena y sabe tomar a las personas que sí valen la pena, como aquel entrenador que mencionás, que hoy es parte de tu familia, parte fundamental. Ahora, viste, como vos decías, los tiempos cambiaron, hay un vértigo actualmente muy grande, mucho frenesí, todo el tiempo creemos que se pierde el tiempo. Y en base a esto que decías, me acuerdo algo que me pareció muy interesante que te escuché, que tanto vos como tu familia siempre buscaron dilatar tu etapa en el amateurismo, ¿no? Justamente esto que vos decías de seguir viajando, de seguir jugando. Sé que incluso jugaste al fútbol hasta los 24 años, asumiendo riesgos porque eran cosas que vos no querías perder. Y a mí me nace preguntarte algo que es más filosófico y no es una pregunta, sino es más bien un puntapié para charlar. Cuando uno habla de tiempo ganado, tiempo perdido, viste que en general el deportista de alto rendimiento, esto lo aprendí escuchándolos a ustedes, tiene que dejar de lado mucho de lo que los mortales comunes y corrientes no dejamos de lado, estas fiestas, estas reuniones, estos encuentros. Entonces, dedicarse al deporte de alto rendimiento implica dejar de lado eso. Y dedicarse a eso implica dejar de lado el deporte de alto rendimiento. Lo que te pregunto es, Exactamente. ¿cuál es el verdadero tiempo ganado? ¿Cuál es el verdadero tiempo perdido? Y mejor dicho, ¿cuál es el mejor tiempo invertido? Mira, con respecto a lo que vos hacías en la introducción, donde yo te mencionaba que con 31 años declaraba que me siento joven en el circuito, viene un poco de la mano de eso. El hecho de que tal vez yo hasta los 17 años por ahí me comporté como un amateur, entre paréntesis. Sí. Creo que hoy hace que mi carrera se pueda alargar un poco más. Después, obviamente, en el medio hay un montón de matices que hacen que esa cuestión se pueda simplificar o se pueda complicar por diferentes motivos. La verdad que no es que por lo que estoy diciendo yo vaya a resultar así. Entiendo hoy que lo que te decía antes, que ya con 16, 15 años, 17, a un chico ya se lo tiene que empezar a educar, a comportarse y a iniciarlo en ese proceso de lo que puede llegar a ser un alto rendimiento, si el chico quiere. Y después, en el transcurso, obviamente, van surgiendo cosas como las de cual la mía fue una fortuna, que mi familia me acompañara todo el tiempo y tener un entrenador como el que encontré, las decisiones que yo tomé con respecto a terminar sí o sí el colegio secundario y hacerlo en mi pueblo, a no perderme los viajes de estudios. A ver, creo que también si bien es parte de cómo me educaron, también es un poco de suerte. Yo podría decir esto que te decía, jugué a los 24 años al fútbol con mis amigos. Sí, yo sabía que era con mis amigos y que ellos me iban a pasar a 2 metros, pero tranquilamente me podría haber pasado algo a mí, solo, me podría haber lesionado y hoy vos no me tomabas de ejemplo, ¿no? Para responder eso. Claro. Entonces, creo que es una mezcla y siempre me vas a escuchar decir que siempre los dos extremos son malos. Yo con 15, 14 años ya tenía muchos compañeros que yo ya lo veía que actuaban de una manera como casi profesionales, sobre todo chicos que por ahí ya salían de academias de Capital Federal y los padres entre sí ya empezaban a vivir esa locura de que mi hijo tal, y lo mismo los entrenadores, ¿viste? Ya
como exprimiendo ese potencial del adolescente, como ya si fuera un profesional y la verdad que psicológicamente no estamos preparados para afrontarlo. Y hoy te lo puedo decir con 32 y con muchos años de carrera, que realmente, y respondiendo a tu pregunta, lo que más me queda son los momentos y las personas. La verdad es que cuando sos chico tenés sueños que están vinculados por lo general a lo deportivo. No sé, en mi caso era jugar a Copa Davis, jugar en un torneo Grand Slam o ganar un torneo ATP, y después van mutando esos sueños, van cambiando, y hoy lo más importante y lo más lindo que me quedó son, por ejemplo, los recuerdos de los torneos COSAT, que son los torneos sudamericanos, donde te encontraban con chicos de todos los países, ibas a las casas de familia y conocías países nuevos y gente nueva. Me acuerdo de los torneos regionales con 12, 14 años, donde por ejemplo a mí me tocaba la zona de Rosario, el litoral de Santa Fe y Entre Ríos, y entre esos tres grupos salían los ganadores para ir al Nacional, y me acuerdo que los padres nos llevaban, nos quedábamos todos en los dormis de los clubes, y en el fin de semana jugábamos, y la verdad que la pasábamos genial, y siempre teníamos una relación bárbara, o las competencias por equipo, donde me tocaba representar a Argentina desde chico, o incluso representar a la Federación Santafesina, y yo lo disfrutaba al máximo, y es de lo que más extraño, o incluso ya te diría hasta en la etapa profesional, el primer inicio de los torneos Futures, donde por ahí queda un poquito esos rasgos del amateurismo, y tenés un partido de fútbol que te organizan, o no estás en competencia y podés salir a un bar o a tomar algo estando afuera. Se vive diferente, ¿viste? Se cuida muchísimo cada peso, y entonces compartís y te haces también codo a codo con el compañero que viaja con vos, y obviamente que también disfruto de lo que me pasó después, de los éxitos que tuve a nivel deportivo y de lo que estoy viviendo hoy, pero eso la verdad que lo pude hacer ya teniendo una maduración diferente, mirando para atrás, y obviamente siempre agradeciendo lo que me dio el deporte. Da la sensación entonces de que invirtiste bien el tiempo, porque hiciste lo que tuviste ganas de hacer, lo que de verdad querías, bien asesorado, bien acompañado y haciendo lo que deseabas, porque no se percibe ninguna clase de arrepentimiento por, hago comillas, arrancar tarde a ser profesional. Ahora, en un mundo paralelo, en un mundo alternativo, en un mundo que no elegiste ni elegirías, ¿crees que arrancar un poco antes hubiese generado mejores resultados deportivos o incluso peores que los que obtuviste? Mira, bueno, simplemente y con toda la sinceridad del mundo, no lo sé. Yo lo que a veces me pregunto mirando para atrás, por ahí respondiendo a tu pregunta, es qué hubiese pasado si a los 17, 18 hubiese jugado todos los torneos que demandan a lo que es el circuito juniors. A veces tener la posibilidad de jugar torneos muy importantes e incluso los Grand Slams, pero en junior. En ese momento el entrenador que nosotros teníamos acá en una academia en Buenos Aires, cuando ya teníamos 16, 17, él quiso que entrásemos al profesionalismo y que saltáramos esa etapa. Fue simplemente una decisión, y es lo único que por ahí me pregunto qué hubiese pasado. Pero con respecto a ese estiramiento por ahí, por así llamarlo, como yo tuve, no me lo imagino. Creo que si me apurás, te diría que a mí, como soy yo, como clase de persona, me hubiese hecho peor. Por ahí venirme más de temprano a Buenos Aires, o hacer hacerme perder esas cosas que por ahí algunas pude llegar a hacer. Creo que me hubiese sido peor, pero vuelvo a repetirte, no estoy del todo seguro. Lo que sí sabía, y un poco por la educación que recibí ya cuando participaba de los torneos nacionales, era que si yo me brindaba al máximo y competía al máximo y lo hacía de la mejor manera, posiblemente si no llegase a ser tenista profesional no iba a tener nada que reprocharme, iba a estar tranquilo conmigo y me iba a ir a estudiar seguramente alguna carrera, sabiendo que lo había dado todo. Y siempre con
con el mensaje atrás de que hay tiempo para todo. A ver, el día que me retire, que no sé cuándo será, no descarto absolutamente nada. Siempre me quedó esa espinita, como te contaba al principio, del fútbol, y me encantaría participar, por ejemplo, de torneos de fútbol con mis amigos y recordar un poco esos momentos de cuando éramos chicos, e incluso seguir ligado al deporte o no. Eh, a ver, tal vez una carrera con más de 32 años, no sé si me animo del todo, pero sí sé que si no sigo ligado a estar dentro de la cancha y quiero hacer algo un poco por fuera, me quiero capacitar y me voy a capacitar. En la pandemia hice algo me gusta un montón. Entonces me parece que un poco a la respuesta es el tiempo te lo permite. Nunca quemes etapas porque siempre hay tiempo. Esa ansiedad con la que hoy vivimos nos invade todo el tiempo y está todo el tiempo al acecho queriendo que pisemos el palito y queriendo que ya nos saltemos caminos, tomemos el camino más corto, tomemos el camino más fácil, tomemos el camino de la trampa, tomemos el camino y, y creo que no sirve de nada y simplemente nos damos cuenta, bueno, cuando después uno comete el error que realmente teníamos tiempo, de que lo podíamos haber hecho con tranquilidad, lo podíamos haber hecho bien, lo podíamos haber disfrutado de otra manera, podríamos haber disfrutado de las personas con que se hizo ese proceso y no solo en la manera en la que se hizo. Así que la verdad que, como te decía al principio, es súper interesante el tema que elegiste. Qué bueno que lo disfrutes, porque lo mismo me pasa a mí, y hablabas de disfrutar y disfrutar con el tiempo, y a veces pareciera que el logro de un deportista está en los triunfos deportivos, pero en el disfrute creo que verdaderamente está el camino que tenemos que transitar. Y en ese sentido, yo te escuché decir, o te leí en realidad, decir que con el tiempo ibas disfrutando más de las cosas que te iban pasando. Justamente calculo por qué uno va bajando la ansiedad, va bajando el frenesí. Lo que te quiero preguntar es, ¿qué cosas sentís que con el tiempo vas disfrutando más que antes del mundo del tenis, del mundo del deporte? Bueno, sin duda que es súper difícil y es una de las cosas más difíciles que me tocó atravesar cuando me decían, no, disfruta de lo que estás viviendo, disfruta de la carrera que estás haciendo. Y cuando sos chico, y a mí me pasó, yo no lo veía, realmente no lo veía y no lo sentía. eh, y me peleaba con eso y peleaba con la gente que me lo pedía. Y bueno, a partir de los 26, 27, 25 me empecé a dar cuenta de lo que me estaban hablando. Y yo entré por el camino de los viajes. Fue lo primero que me abrió la puerta a ese disfrute. Empecé a ver del lugar donde estaba, del club donde estaba, del hotel donde estaba, de la manera en que la gente de la organización o la gente del lugar nos trataba y nos recibía y nos abría las puertas de su lugar para que nosotros vayamos a jugar al tenis. Y después, bueno, cuando empecé a disfrutar de eso, empecé a ver que compartía un vestuario con Nadal, con Federer, con Djokovic, que me ponía la camiseta argentina para jugar al tenis, que encima me pagaban por hacerlo, que tenía la posibilidad de trabajar con gente que yo elegía, porque yo elegía con quién trabajar, sobre todo eh, a partir de los 28 años. Y, y bueno, cuando te das cuenta de eso, ya después el resto cae por decantación y te das cuenta que sin duda es de uno de los oficios más lindos que hay en la vida, sin duda. Te dejas de pelear con eso que te peleabas al principio y todo se vuelve positivo. Obviamente que la dificultad sigue estando porque nosotros vivimos de esto, porque si no ganamos no nos pagan, y porque cada vez que entras a una cancha y por lo general que entras cada semana, tenés un rival del otro lado que te está sacando lo tuyo y que está haciendo lo mejor posible en un nivel que es súper exigente en una carrera que obviamente, como todo, tiene sus pros y sus contras, pero cuando se hace el análisis, para mí le termina ganando por goleada las cosas buenas a las cosas malas. Pero bueno, repito, yo me di cuenta a los 25, 26, 27 y en ese momento no lo entendía y no lo veía y me parece también
lógico cuando veo un chico que se comporta simplemente en base a sus resultados, ¿no? Porque yo hacía exactamente lo mismo. Está claro que, claro, el disfrute no es transferible, no alcanza con que te digan disfrutá. Lo mismo que cuando te dicen No, relájate, tranquilo, es lo peor que te pueden decir. Ahora, exactamente. sabés que, bueno, vos sabés que los podcasts, o por lo menos este podcast en particular, busca ser atemporal, porque la idea no es hablar de actualidad, sino justamente que los contenidos que vuelcan los deportistas puedan ser transversales al tiempo, que esta charla se pueda escuchar en 5 años y que siga resultando útil cada una de las cosas que vos aportás. Pero no quiero omitir que cuando charlamos, vos venís de ganar un Challenger en Ecuador, en Ambato, que es el número 16 en tu carrera. Sos el tercer más ganador de la Argentina de torneos Challenger. Y tal vez cuando alguien escuche esta charla en 2 años ya seas el máximo ganador. Ojalá que sea así. Ojalá que sea así. Ahora, eso te Ojalá. trajo de vuelta a estar entre los 100 mejores del mundo, pero ya has estado antes, en 2014, incluso en 2016 estuviste en el puesto número 55, que es el puesto más alto en el que has estado. Lo que te quiero preguntar, considerando también que tu 2021 fue muy bueno, tercera ronda del US Open, campeón de Salzburgo, ¿suele coincidir el mejor momento deportivo con el mejor momento personal o no necesariamente? Bueno, a mí no, a mí nunca me coincidió. A ver, no es que tampoco eh, con esto digo de que de mi momento personal he estado súper mal y después deportivamente la rompía. Obviamente tiene eh, una cierta vinculación, pero sí soy de las personas que puede dejar de lado lo que me está pasando fuera de la cancha y después entrar y convertir y olvidarme. A ver, no al 100%, eh, pero en los últimos años me di cuenta que la verdad es que es importante poder diferenciar que para nosotros es una carrera deportiva, es un trabajo, que tal vez el horario de trabajo empieza a la mañana y termina a la tarde, y después es súper importante poder cortar con eso y tener su vida personal y estar con las personas que uno quiere o haciendo lo que uno quiere, que es súper importante que si uno quiere no esté más ligado al tenis. O sea, en mi caso me gusta cortar con eso, me gusta decir, bueno, listo, ya terminé mi día, me pongo con otras cosas que disfruto de manera diferente y lo tomo obviamente hace muchos años como un trabajo. Y lo mismo me pasa en competencia. A ver, después hay momentos mejores, momentos peores que tienen una cierta vinculación en el tenis. Obviamente es un deporte súper mental y súper de los estados de ánimo, y es muy difícil poder mantenerse durante mucho tiempo y durante incluso todo el mismo año con una regularidad muy alta, digamos como una media muy alta. Siempre vas a ver que, que hay deportistas que por ahí en su carrera tienen picos y después tienen años donde bajan, y lo mismo durante el mismo año. Tenés un inicio de temporada muy buena y después es muy difícil sostener esa misma calidad de resultado. Tal vez la calidad del trabajo la seguís manteniendo, que es lo más importante y es lo que te va a dar el resultado al final de la carrera, pero la calidad de resultado alta durante todo el año es muy difícil. Y por eso se lo admira tanto a tipos como Nadal, como Federer, como Djokovic, porque hace muchos años que se mantienen entre los mejores del mundo y se retroalimentan y van por la gloria, y realmente es admirable. En mi caso, yo los considero totalmente diferentes, como si no fueran de este planeta. Gente extraordinaria, sin lugar a dudas. Claro que sí. Ahora, Sí. vos decías recién un poco, es un deporte, no sé si el más mental de todos, pero extremadamente mental. Y vos, como decíamos, sos uno de los máximos ganadores en la historia de torneos Challengers, pero también con muchísima participación en torneos ATP. Has tenido idas y venidas entre lo que sería la primera y la segunda categoría del tenis. Ahora, Ujú. ¿cómo se adapta la vida a esos saltos de categoría? ¿Cómo se hace para administrar la cabeza ante la volatilidad de las circunstancias? Porque entiendo que no es lo mismo jugar Challenger que jugar torneos ATP. No, para nada, es muy diferente. Primero porque cambia mucho el escenario, cambia mucho lo económico, y segundo porque
en mi carrera, y como vos decís, yo fui alternando, entonces cuando iba a los ATP, por lo general siempre era del último pelotón, y cuando iba a los Challenger, por lo general siempre fui del primer pelotón. Lo que cambia mucho y en cuestión la palabra de la presión. Cuando voy a jugar los torneos Challenger, uno se siente favorito, lo hacen sentir favorito. Esta cuestión de los datos, de la edad, del ranking o de la carrera que tuvo, juega un papel importante donde no es fácil dejar de lado eso, concentrarse simplemente en lo que uno tiene que hacer, saber que hoy el nivel es súper parejo en todos los sentidos. Yo siempre lo dije, tal vez uno se puede encontrar con los primeros 20 jugadores del mundo que tienen un escalón por arriba. Del 20 hasta el 150 tenés otro escalón que tenés 130 jugadores que le pueden ganar unos a los otros en cualquier superficie, en cualquier lugar, en cualquier día. Entonces, esa exigencia es realmente muy difícil para todos, y obviamente hace de que esa presión se sienta. Entonces, por eso digo también, cuando uno va a jugar a nivel ATP, dice, uy, bueno, entro a jugar contra Federer. Si pierdo con Federer en Wimbledon, ¿quién me va a decir algo? Absolutamente. De hecho, la gente te dice, andá, disfrutalo, saludalo, sacate una foto. Entonces, ¿qué se le puede pedir a un partido contra Federer más que disfrutarlo? Ahora, cuando jugás con un chico que por ahí no es tan conocido y que está teniendo una carrera en ascenso, pero que no tiene un nombre y que está atrás tuyo en el ranking, pero te corre y te quiere ganar y te muerde en cada punto y no para de correr y te quiere seguir ganando, uno lo toma, uy, este partido tengo la obligación, si no gano, el qué dirán, y este chico está más atrás que yo y tengo que ganar. Entonces, realmente ahí es también muy complicado. Por ahí sí puede llegar a haber una diferencia mínima de nivel, pero como el tenis también pasa mucho por las emociones propias de uno, hay que saber manejarlas, y creo que la cuestión de la presión, en diferencia a lo que es el nivel Challenger del nivel ATP, juega un papel súper importante. Sin dudas. Yo lo que pensaba justamente en la presión, no es lo mismo jugar evidentemente contra Federer que contra alguien que está detrás tuyo en el ranking, pero que te quiere comer crudo. Ahora, vos has jugado hasta hace muy poco, por ejemplo, con el actual número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, y me divirtió mucho escucharte contar que, como coincidían en torneos, te llamaban para jugar juntos, para entrenar juntos, y vos decías, al final soy el único Gil que juega contra Alcaraz, que después me caga palos en la cancha, le pega fuerte, le pega rápido, le pega justo al lado de la línea. Está claro que estamos hablando de una persona que maneja otros tiempos, otras velocidades. ¿Cómo se hace para empardar esa diferencia de tiempos y de velocidades? ¿Cómo se hace para poder hacer competible un partido contra alguien que se maneja en otros ritmos? Bueno, la verdad es que lo hablábamos antes con Federer o Nadal, que uno los considera extraordinarios. También me pasó jugar con Rafa en Roland Garros en el Cours Central, y era como el patio de su casa, el peor escenario posible para mí, el mejor para él. Y cuando entras a la cancha empezás a decir, ¿cómo planifico este partido? Porque uno quiere ganar, y creo que si no quisiera ganar, aunque obviamente las probabilidades son muy pocas, ya uno se está preguntando qué es lo que pasa por dentro, porque si se pierde ese hambre de competitividad es porque algún problema hay. Entonces, cuando entramos con ellos, obviamente queremos ganarles. Ahora, después de ahí a poder hacerlo, hay un camino súper largo y dificultoso. Pero creo que se trata de nunca parar. Es como que nunca tenés que parar. Y con nunca parar, digo, es de trabajar. Me parece que el tenis, al menos el tenis, es un deporte que te obliga todo el tiempo a mejorar, todo el tiempo, por suerte, y creo que es algo que me gusta del tenis, te obliga a
a hilar cada vez un poquito más fino. Y vos decís, no, pero si yo le pego fuerte, si yo hago físico con un montón de pesas, voy al psicólogo y me alimento bien y soy súper profesional y descanso bien y absolutamente todo, y a veces no alcanza. Y no alcanza porque del otro lado tenés obviamente un rival que juega, que incide un montón, y en este caso estamos hablando de estos extraterrestres bueno, que son muy pocos y que realmente hacen cosas que nosotros no estamos acostumbrados o no podemos hacer. Y bueno, me parece que se trata de hacer lo mejor que uno tiene a su alcance y a la vez seguir mejorando y buscar por otro lado. Y bueno, la verdad es que hoy me moví bien, le pegué fuerte a la pelota, pero no saqué tan bien. Bueno, vamos a seguir mejorando en el saque. O se hizo todo bien tenísticamente, pero por ahí se falló en, no sé, momentos de concentración. Vamos, siempre el tenis es un deporte muy, muy completo, muy amplio, y hay muchas facetas siempre a las cuales podés seguir trabajando, mejorando, y eso la verdad que está muy bueno. Además hay que considerar que los rivales también trabajan en mejorar. Entonces, exactamente, competís contra eso. Ahora, en definitiva, uno juega, sobre todo en la alta competencia, para ganar. El tema es que en el tenis, si ganás, jugás al otro día. Y si ganás de vuelta, jugás otra vez al otro día. ¿Cuáles son sí. los momentos para corregir, para mejorar justamente? Y eso es algo que la verdad que yo nunca logré, nunca entendí de la cantidad de exigencia que demanda el calendario. Como vos decís, jugamos todos los días y encima tal vez tuviste la posibilidad de que en una semana te fue muy bien, llegaste al fin de semana, ganaste el torneo, perdiste la final o perdiste en semifinal, y un día o 2 días después tenés que estar cruzando de país, una ciudad nueva, un torneo totalmente nuevo, y jugar y entrar a la cancha con uno que te está esperando hace un par de días, que se preparó en ese torneo y te dice, dale, vos que ganaste el torneo anterior, vení. Claro. Y te quiere comer la yugular. Y esa exigencia nunca la logré entender. Obviamente me parece que es algo que más vinculado a una cuestión de marketing y empresarial y de torneos y de calendario y de económico, pero el tiempo es poco, y jugaste por la mañana, terminás, que encima te demanda varias horas previas al partido, terminaste por la tarde, hiciste la recuperación, a la tardecita hablás un poco del partido del día, del partido siguiente, a descansar, y al otro día lo mismo. Entonces, casi que fuera necesario perder para poder corregir cosas, para tener exactamente, tiempo. Y por eso también es de los rubros y entra sin duda en la categoría de donde por ahí en la derrota o en los momentos duros se aprende, ¿no? Claro. Porque bueno, cuando se gana va todo bien, y cuando tenés esas rachas negativas o te toca perder en la semana y tenés recién una semana después para el próximo partido, es el momento donde el más difícil, digamos, donde hay que volver a ser físico, entrenar todos los días, no competir, la autoestima está baja, ves que los rivales tuyos siguen jugando, siguen en competencia, y vos en una cancha con tu entrenador trabajando, y vos decís, pero si trabajé toda mi vida, ¿por qué tengo que seguir trabajando? Y bueno, es un poco eso. De ese sentido es bastante exigente, drástico, y bueno, es por ahí la parte un poquito más fea que tiene. Un poco antipático, claro, porque en un equipo, si tenés un mal rendimiento, tal vez si estás jugando de 5 y no estás rindiendo del todo bien, o entra el suplente o el 8 te hace la segunda, pero en este caso, estando solo en la cancha, cuando las cosas no salen, la cosa se empieza a complicar. Y acá me meto un poco, ya acercándome al final de la charla, con algo que es un prejuicio desde afuera, pero qué mejor que lo digas vos. Se suele decir que el tenis no solamente es individual, sino que es individualista. Por eso siempre es lindo escucharte a vos, porque siempre has tenido una mirada y un discurso colectivo, inclusivo, que busca incluir no solamente a los que juegan torneos ATP, sino también a aquellos que juegan Challengers y, por qué no, también Futures.
Y te leí comentar esto de la necesidad de que los tenistas tengan su sindicato para que los representen frente, por ejemplo, al ATP, para poder defender sus derechos. Si bien está la asociación que creó Novak Djokovic, ¿por qué crees que no se profundiza en esta mirada colectiva? ¿Tiene que ver con una cuestión de tiempo? ¿Tiene que ver con ese carácter individual del deporte? ¿Por dónde lo ves? Sí, sin duda es el carácter que tenemos los tenistas. Ahí hago una súper autocrítica contemplada con que, a ver, a nosotros también nos educaron para que vivamos solos y Claro. para ser individualistas y ser, en ese sentido, estás solo, arreglátela sola, vos sos tu propio equipo y bancátela. Entonces, a ver, tenemos una educación desde muy temprana edad, muy individualista y muy solitaria, y eso hace que después, a la hora de cuando ya nos convertimos en profesionales, siempre estemos mirando nuestro propio ombligo y digámoslo así, tiene una cierta lógica, ¿no? Que no quiere decir que esté bien. Entonces me parece que ese trabajo se tiene que hacer desde una edad temprana, me parece que es una educación mucho más integral, con los nenes, con los más chiquitos, donde obviamente es difícil porque al final de cuentas, cuando uno hace el sorteo se entra solo a competir, pero Claro. esto que te decía yo de que recordaba y de que más me hacía disfrutar a mí son esos viajes en grupo, esos compartir los dormis, pasar el tiempo representando a tu país o a tu equipo o a lo que sea, el hecho de mirar para el costado, de alentar a un compañero, si lo necesita, de intercambiar un consejo con alguno que es más chico y que viene haciendo su propio camino. Y es difícil porque es nuestro trabajo y yo entiendo y bueno, comemos de esto, pero bueno, cuando ya estás un poco más grande o más viejo, te empezás a dar cuenta y a dejar de lado esa hipocresía y empezás a querer dejar en parte algún granito de arena para que los que vienen más abajo se les haga un poquito más fácil, en el sentido de que creo que, sobre todo para el deporte, ¿no? El tenis hace muchos años que viene perdiendo esa batalla contra los torneos donde solo los 100 primeros jugadores viven de este deporte, y es algo que es ridículo, y obviamente siempre lo aclaro y me gusta hacerlo. No estoy entrando en discusión con respecto a otros deportes que obviamente son amateurs y no lo merecen. O sea, hago la autocrítica con respecto a mi deporte, que es un poco lo que a mí me compete y a lo que por ahí yo puedo llegar a tener alguna herramienta para ayudar. Por eso me parece súper importante la creación de un sindicato, o de que los jugadores se unan, y sin duda una imagen y una persona como la de Djokovic con tanto poder es totalmente fundamental para que estos cambios, aunque sean por más mínimos, se empiecen a dar. Y después apoyar, o sea, no se trata ni de confrontar con nada, ni de estar de un lado o del otro, simplemente tirar todos para un mismo lado para que el tenis sea un deporte cada vez mejor y sobre todo que esté acorde a la cantidad de fanáticos que tiene. La otra vez nos daban una estadística que es el cuarto deporte más visto en el mundo, con la cuarta cantidad de fans en el mundo, y es el número 18 de mejor pago. Entonces Mirá ahí vos. tenés un desfasaje de 14 puestos que sin duda hay otros deportes que lo están haciendo mejor. Y bueno, también se trata de también aprender y mirar para el costado. Yo en mi carrera lo he visto con el sentido de pertenencia. Se lo admiré siempre al rugby, se lo admiré al básquet. La educación que tienen los jugadores de básquet me encanta, sobre todo a nivel nacional. Y bueno, me parece que por ahí
los más grandes o los que manejan las entidades, las asociaciones, por ahí pueden de alguna manera vincularse con esto y proponer ideas que hagan que el tenista no se críe de una manera tan individualista. Aparte, en base a esto que decís de ser el cuarto deporte más visto y el 18º en cuanto a ingresos, evidentemente alguien se está quedando con una guita que no sabemos quién es, porque seguramente que el tenis es capaz de generar muchos recursos. Ahora, evidentemente, claro, la formación desde chicos es ser individualista y el crecimiento te hace mirar las cosas de manera más inclusiva. Hay que laburar ahí, cuando los pibes entran al deporte, ¿no? Poder inculcarles esta mirada más inclusiva y colectiva. Ahora, conecto el cierre de la charla con el comienzo. Yo introduje la charla diciéndote que te escuché decir hace un año que eras viejo para el circuito, pero que te sentías súper joven. Un año después de aquella declaración, ¿cómo te sentís hoy en ese sentido? ¿Qué tan viejo o qué tan joven para el circuito y qué tan joven o viejo para la vida te sentís hoy? Bueno, podríamos decir que en el circuito me sigo sintiendo joven, sobre todo porque gracias a Dios estoy muy bien físicamente y a los chicos que realmente son jóvenes les sigo dando pelea y sobre todo el físico, que es de las cosas más importantes, porque hay veces que una carrera deportiva puede terminar por problemas físicos, y creo que es el peor final, lamentablemente. Por suerte me sigue acompañando, y después por ahí pude llegar en estos últimos años a darme cuenta y a tener este tipo de charlas y intercambiar cosas que hace algunos años atrás no se me pasaban por la cabeza, y la verdad que las disfruto, me gustan. Me parece que es parte de conocerme a mí mismo, de empezar a darme cuenta que también qué es lo que me gusta, de lo que me gusta hablar, de lo que me gusta compartir. Así que nada, te agradezco, porque la verdad es que lo pudimos hacer y encima sí queda grabado, para que más adelante se pueda escuchar y sobre todo para que un montón que les interesa y que por ahí no están en la intimidad del tenis tengan la oportunidad de introducir un poquito más a un deporte tan lindo. Y quedará grabado para siempre, no tengas duda, porque aparte está bueno que vos te conozcas y está bueno conocerte. Y además está bueno que vos mismo escuches esto, ponele 5 años después y veas qué cosas cambiaron, ¿no? Con el paso del tiempo. La última pregunta que te hago, que es la que le hago a todos. Pienso que vos hablaste de Patrick Rafter, ahí con su colita, mucho soque y volea. Pero viste que le pregunto a todos los invitados cuando termino, ¿cuál es tu sistema de juego para vivir? ¿Cómo te plantás ante la vida? ¿Cómo se para tu equipo ante la vida? ¿Sos del saque y volea? ¿Sos de arriesgar los tiros? ¿Sos de ser más defensivo? ¿Cómo definirías tu sistema de juego para vivir? ¿Cómo se planta tu equipo? No, sin duda en el mío está muy, muy clarito, y lo mamé desde la cuna. Lo mío es el esfuerzo, es el trabajo, la dedicación, el compromiso, y obviamente acompañado de los valores que uno tiene que tener como persona. La verdad es que agradecido toda la vida a la familia y a los amigos que siempre me apoyaron, que sin ellos no lo hubiera podido hacer. Y bueno, y me pasa que después cuando compito siento que los tengo a ellos atrás también haciendo fuerza y ayudándome, porque así elijo vivir. Soy muy familiero, soy muy sociable, y las veces que me toca tener un resultado bueno, un éxito, o por ahí levantar la copa, yo siempre le digo que lo hacemos entre todos, porque ellos fueron parte de que yo haya sido tenista profesional. Así que siempre mi agradecimiento hacia la gente que me rodeó toda la vida. Y sumame a mí, a tus hinchas, ¿eh? Vamos a estar siempre bancando y alentando cada uno de tus pasos. Así que, Facundo, gracias de verdad. ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo te sentiste? No, bien, súper bien. La verdad es que me encantan este tipo de entrevistas, no se dan a menudo, y ya cuando había conocido la página y el Instagram, y había escuchado un par de los podcasts, me di cuenta de que seguramente íbamos a tener la posibilidad de tener la entrevista, porque un poco daba con el perfil que a mí me gusta, y porque como te decía, no soy del fanático del tenis, sino que me encantan todos los deportes, y me parecía increíble la cantidad de deportistas que habían podido entrevistar y escuchar sus
su entrevista era súper rico, así que bueno, deseaba con que la pudiéramos hacer, así que súper agradecido. El agradecimiento es totalmente nuestro. Vamos a estar bancando, alentando, acompañando. Gracias, fue un placer gigante. Que siga todo muy bien y estaremos ahí acompañándote siempre. Un abrazo grande. Dale. Placer para mí también y abrazo para ustedes. Chao, gracias. Sistema de juego. Temporada 2022. Somos lo que se ve en la cancha. ¿Existe algún momento preciso para ingresar al deporte de alto rendimiento? ¿Cómo se define el tiempo exacto? ¿Quién lo determina? ¿Está capacitado un chico de 12, 13 o 14 años para tomar semejante decisión? Al respecto, nuestro invitado me expresó: a esa edad los chicos ni idea tienen de lo que quieren de la vida y no están para ser encaminados a ser profesionales y comenzar a trabajar del deporte que los hace divertir. Luego me relató su experiencia. Mi carrera como profesional arrancó recién a finales de mis 16 años y pude hacer todo aquello que es necesario en la vida de cualquier adolescente. Compartir tiempo con amigos, terminar el colegio secundario, irme de viaje de estudios. Para afianzar su idea, Facundo Bagnis me transmitió su legado. Nunca quemes etapas. La ansiedad con la que vivimos nos invade, quiere que pisemos el palito y nos invita a saltear pasos para acelerar los procesos, pero sería un error, porque siempre hay tiempo. Esto último que me dijo me hizo recordar aquella película protagonizada por Adam Sandler, donde su personaje contaba con un control remoto que le permitía avanzar escenas no solo de su televisor, sino también de su propia existencia. Y pensé que nos podría ocurrir lo que a aquel personaje, que por querer adelantar ciertas circunstancias o momentos, nos terminemos perdiendo la vida. Sistema de juego. Conduce Jonathan Indivo.